¿Qué les parece si leemos en la palabra de Dios? Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículos del 27 al 32. Yo siento al Señor aquí esta mañana. ¿Lo siente usted? Está aquí entre nosotros, paseándose, estése atento. Algo maravilloso va a suceder en nosotros. Les contaba que hay milagros tremendos en la palabra de sanidad divina. Paralíticos que caminaron sin médula espinal, sin posibilidad. Nacieron paralíticos, tuvieron algún accidente y de repente Jesús vino y caminaron. Ciegos de nacimiento que de repente Jesús oró por ellos y vieron. Maravilloso, ¿verdad? Sordos a los que les dijo Jesús poniendo sus dedos en los oídos. Ábrete. Y comenzaron a oír. Pero hay algunos milagros que no fueron físicos, sino que fueron del corazón, en los que Jesús hizo una transformación interior. La semana pasada hablamos de la samaritana, que no estaba ni ciega, ni sorda, ni muda, ni paralítica, pero Jesús la cambió. Y esta semana vamos a hablar de otro señor llamado Leví, también llamado Mateo, que es lo mismo, solamente que se llamaba Leví, después cambió a Mateo. No sabemos exactamente en qué momento se le puso el nombre de Mateo, pero Jesús le llamó Mateo. Y también vivió una transformación de su interior. Y hoy la vamos a comentar, ¿vale? Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Cómo se llamaba? También Mateo, ¿vale? Este es el mismo del Evangelio según San Mateo, el mismo, este señor. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Cómo le dijo? Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Queridos amigos, señoras y señores, ladies and gentlemen, señores y señores, sígueme. Fue la palabra que Jesús le dijo a Leví. Galilea era una ciudad cercana, una zona cercana al mar. Por eso dice el mar de Galilea. Jesús estaba en Capernaum. Acababa de salir del milagro del paralítico que descendió del techo, donde la multitud le apretaba de tal forma que era asfixiante estar en aquella casa. Las ventanas estaban tapadas de cabeza y el salón lleno de personas. Todo estaba colmado de gente admirada por las palabras de Jesús, por el poder que salía de su mano para sanar, pero por la capacidad de perdonar los pecados que no habían visto cosa igual en ningún momento. Los escribas y los fariseos estaban tan atentos de cada palabra que decía para poder criticarle. Era un momento cumbre para la vida y ministerio de Jesús y sus discípulos. Un momento tan interesante donde algunos habían comenzado a seguir a Cristo por primera vez. Todo se desarrollaba de una manera impactante y una multitud le seguía por causa de lo que veían
y los que escuchaban. Y al entrar en Capernaum, caminando Jesús por el camino, se dio cuenta de que aquella era una ciudad comercial. Quería tomar un poco ya el aire y salir de aquella casa agobiante donde el calor les asfixiaba. Y la brisa del mar fresca rozaba su cuerpo y refrescaba al fin un poco el ambiente. Jesús caminaba con sus discípulos. La gente se movía de un lado a otro porque toda la zona de Galilea y especialmente Capernaum era una zona comercial de alto impacto para la economía de los que vivían en ese sector. También transitaban desde la Roma imperial hacia los lugares de Oriente cantidad de caravanas que traían mercancías, y el Imperio Romano tenía en aquella ciudad personas ideales para cobrar impuestos por utilizar las carreteras, por utilizar los sistemas de agua y de recuperación de sus bestias que transportaban los enseres. Aquello era un lugar ideal para que dentro de la ciudad, en las puertas de la ciudad y en los caminos aledaños pudieran haber personas del Imperio Romano cobrando impuestos. Entre ellos un señor llamado Leví, sentado a la mesa esperando que alguien pasara para cobrar esa suma importante para el Imperio Romano, pero también para él, porque de ello disfrutaban los publicanos. Ahora, la mayoría eran judíos contratados por el imperio, vendepatrias, gente rechazada por su propia comunidad, personas que decidieron que era más importante sus propias ganancias y apoyar al Imperio Romano en contra de su gente que pelear a favor de su pueblo. Era gente, hermanos, sin ningún escrúpulo, personas que al final estaban siempre rechazadas por su misma familia, por su mismo pueblo, y no solamente les rechazaban con las miradas, con las palabras, con murmuraciones, sino en algunos casos tenían confrontamientos serios en su vida diaria. Era la escoria de la sociedad. Habían apostatado de la fe, habían negado todo lo que Israel representaba en su más profunda realidad del pueblo de Dios. Era una persona quien se convertía en un publicano, en un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Era una persona vil, despreciable y despreciada. Era una persona sin duda sin corazón, pecador, publicano, traidor, con una reputación terrible, rechazado y despreciado. ¿Saben? En lo profundo del corazón de Leví había dolor. Él sabía que no lo había hecho bien, que la decisión que había tomado no era la más correcta. Él sabía sin duda, en el fondo de su corazón, que nunca tuvo que haber hecho lo que había hecho, dedicándose a ese negocio, a ese trabajo. Quiero imaginar que todos los hombres tienen un momento de lucidez para poder comprender que en el interior hay cosas que no están bien. Aún, hermano, entre la gente que se cree más santa y más pura entre nosotros, hay algún momento que tiende a reconocer sus errores y a ver que dentro de su corazón hay cosas que deben cambiar. Hay cosas que deben mejorar. Hay realidades que no son del todo correctas y que tienen que vivir una transformación radical. El más orgulloso, altivo, altanero, tiene un momento de lucidez donde determina que debería ser diferente, que debería cambiar. Más cuando su estigma, cuando su valor público, cuando hay un pueblo que es su familia, que le está rechazando, que le tienen como vendepatria, como alguien que no es de beneficio, de bendición para ellos. Saben, esto es doloroso. Y hay algunos entre nosotros, hermanos, y algunas personas que están aquí, que es posible que analizándose en su interior digan, todavía me queda por cambiar. No lo estoy haciendo del todo bien. Creo que debo mejorar.
hay cosas que no están bien en mi vida. Hay cosas que no están bien en mi familia. Hay cosas que no están bien en mi economía. No debí de haber hecho aquello y esto otro. Y así se sentía Leví, porque era su propia gente quien les cobraba. Tal vez pasó una viuda y le dijo, señora, su impuesto, ¿qué pasó? Dice, ay, hijo, no. Tiene un corazón duro. Tal vez pasó un comerciante, un amigo antiguo, un empresario. Cualquier persona que pasaba por ahí tenía que pagar los impuestos. Y al lado de Leví estaba un soldado para defenderle, para que cumpliera su deber. Oh, mis amigos, qué interesante pensar que en el corazón de cada ser humano, cuando vive rechazo y cuando experimenta el pecado, se producen consecuencias dolorosas. Se producen en el interior, hermanos, realidades que deben ser tratadas, porque si no, comenzamos a vivir de forma anormal. Dolor, frustración, amargura, resentimientos y cosas tales comienzan a crecer en el interior. Raíces horribles que dan frutos peores. Y al final de todo, muerte. Y allí estaba sentado haciendo ese trabajo tan inapropiado para él, tan fatal para su comunidad. Nosotros fuimos diseñados para bendecir a nuestra gente. Nosotros, hermanos, Dios nos creó para ser de bendición a nuestra familia, para poder construir en la vida de otros. Dios nos creó, hermanos, con el propósito de que seamos bendición para el resto de la tierra. Y cuando no lo hacemos, nos comenzamos a sentir fatalmente mal. Comenzamos a sentirnos incapaces, infructuosos, comenzamos a sentirnos estériles, comenzamos, hermanos, a sentirnos de tal manera que nuestra frustración nos puede. Y es importante que ahondemos en nuestro corazón y que al final encontremos dentro de nosotros que fuimos creados para bendición. Y si no lo hacemos, algo necesitamos hacer para cambiarlo. Usted tiene que ser bendición. Usted tiene que ser ayuda a las personas. Usted fue creado para ser de bendición al resto de los suyos. ¿Lo cree? Pero Leví no lo era. Y algo mal estaba andando en su interior. Algo mal. Pero un día, Jesús, con la cantidad de personas que le seguían y sus discípulos, pasó por frente de él. Y sucedió lo más inesperado que Leví pudo haber vivido. Y es que Jesús se detuvo y le dijo, sígueme. Solamente esa palabra, sígueme. No fue un discurso, no fue una frase, fue solo una palabra. Jesús se dirigió a él y estoy convencido que miró lo profundo de su corazón. Y en ese término, sígueme, Mateo, Leví, encontró sentido a su futuro. Encontró el llamado y la oportunidad. Encontró en aquella palabra aceptación y unos brazos abiertos para recibirle. Porque cuando Jesús el Señor, el Maestro, el Santo, el Puro, se dirigía a él, lo hizo de forma diferente al común denominador. Todos le rechazaban, todos le criticaban, todos le juzgaban, todos se habían levantado en contra de él y en el fondo y en la realidad y en la superficie tenían razones para hacerlo. Pero este había visto algo en él que nadie vio. Jesús contempló en el interior de Mateo algo que nadie vio, y es que él podía cambiar, él podía ser diferente, él necesitaba una oportunidad, que su pecado, que su mal comportamiento había llegado a un límite y ahora se le estaba dando con un término, con una sola palabra, se le estaba dando una oportunidad, y la oportunidad se llamaba
sígueme. Jesús le invitaba a ser de sus discípulos. Jesús le invitaba a ser de sus apóstoles. ¿Cómo? ¿Cómo se le brindaba una oportunidad a tan malvado personaje? ¿Cómo? Lo mismo que a ti y a mí, hermano. Lo mismo que te lo dice a ti, querido amigo, que estás hoy aquí. No ve como más importante lo que hiciste o lo que haces que lo que harás y serás. No ve como más importante lo que estás haciendo actualmente, sino que Jesús se proyecta al futuro contigo para darte la oportunidad de ser uno de los suyos. ¿Cómo? Eso es lo contrario a lo que hace el mundo. Es lo contrario a lo que quiere el infierno. Es totalmente opuesto a lo convencional. Al malvado hay que llevarlo a la cárcel, juzgarlo, condenarlo. A quien hace lo malo no se le dan oportunidades, se le da oportunidad al bueno. ¿Cómo se puede escoger al malvado? ¿Cómo se puede escoger al metepata, al que siempre está errando, al que siempre hace las cosas mal? ¿Cómo puede ser? Pero hermano, su misericordia es para siempre. Su gracia es abundante. ¿Veis que Jesús parece que va buscando a lo vil y menospreciado? Parece que Jesús va buscando a la samaritana, al publicano, al pecador, al horrendo criminal, al terrible y agobiante pueblo que no tiene nada, que está escaso de todo, para convertirlo en príncipes y poderosos instrumentos del cielo. Oh, amigos, les dice, sígueme, sígueme. Qué oportunidad, qué expresión para aquel hombre. Se lo dijo ahí en su lugar de trabajo. Se lo dijo ahí mismo donde estaba pecando. Se lo dijo ahí en el lugar público. Se lo dijo delante de los discípulos y delante de la multitud que le seguía. Se lo dijo ahí al lado, Mateo, del militar que le acompañaba. Se lo dijo ahí mientras que tenía las monedas que había cobrado de aquella viuda, de aquel comerciante, de aquel joven, de aquel compañero, de aquel compatriota judío. Con las monedas en la mano todavía, escuchó la palabra, sígueme. El santo, el puro, el digno, llamaba a sus filas a un sinvergüenza, pecador, impedernido, a alguien contaminado, a alguien que no se lo merecía. ¿Se parece esa historia a la tuya? Porque a la mía se parece mucho. A la mía se parece. No soy quien para que el Señor me haya llamado. No somos quien, ninguno de nosotros, hermano. Ni uno de los que estamos aquí calificamos. La verdad, sinceramente, es que no sé cómo lo hizo. Y si escucháramos a Mateo hablar, tendríamos que sentir su corazón y decir, no lo sé por qué. Yo no lo merecía. Yo merecía ser castigado. Yo merecía ser enviado a las mazmorras más oscuras y frías. Ser castigado y atormentado por el resto de mi vida. ¿Cómo pude? ¿Cómo pude vender a mi pueblo? ¿Cómo pude apostatar de mi fe? ¿Cómo pude irme al bando de los romanos? ¿Cómo pude robar a mis propios hermanos? ¿Cómo pude? Pero Él no tuvo en cuenta eso. Me miró y me miró con misericordia. Me vio y me vio con amor. Y me dio una oportunidad de cambiar. Me dio una oportunidad de seguirle. Me dio una oportunidad de amarle. ¿Y saben qué hice? Me levanté en aquel mismo momento y dejé todo atrás. Eso dice la palabra, hermano. Dice la palabra, y levantándose en aquel momento dejó todo. Dejó todo. Dejó todo. Dejó todo. ¡Qué cosa más hermosa! Y dejándolo todo se levantó y le siguió, dice la Biblia textualmente. Hermano, es tiempo de entender la gracia divina.
Es momento de comprender a profundidad, hermano. A veces nos creemos tanto. No somos nada en el fondo. Pero Él nos ha llamado, nos ha dado la dignidad que tenemos. Nos ha dado la oportunidad única. Y entonces, en consecuencia, dice la Biblia, dejándolo todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo, hermano? Todo era, para Mateo, era la mesa donde cobraba. Todo era la bolsa donde metía ese dinero. Todo era el título. Todo era el estatus. Todo era la compañía de aquel militar. Todo era el prestigio que había alcanzado en medio de los romanos. Todo era la casa lujosa, tal vez. Todo era una buena paga, un buen salario que se lo estaba ganando de forma inapropiada, pero también estaba dentro del todo. Todo era para Mateo, posiblemente, hermano, tantas cosas, porque dentro de ese todo era también estar pecando en contra de su familia, estar pecando en contra de sus hermanos. Todo era retomar la fe de su pueblo. Todo era volver a creer que Dios le podía utilizar y que en aquella oportunidad estaba ese momento digno para recuperar lo perdido. Todo era, hermano, el abandono de lo que le estorbaba, de lo que le obstaculizaba para hacer las cosas de forma correcta. Y hoy, ante el llamado de la gracia divina, Dios quiere que le sumes tu actitud de dejarlo todo. Ay, pastor, pero es que ¿qué van a decir de mí? Que yo puedo dejar algunas cosas, pastor, pero no todo. Es que me da vergüenza dejar algunas cosas, pues se van a enterar. Yo puedo, bueno, me gusta mucho, hermanos, pensar en lo que esta semana vivimos, adolescentes compartiendo la fe. Hay algunos que no son capaces de dejar su nombre y no se atreven a predicar. Hay algunos, hermanos, que ante la realidad de abandonar actitudes que han mantenido por siempre, dicen, no todo. Dejo algunas cosas, sobre todo las dejo el domingo por la mañana, cuando voy a la iglesia. Las dejo en la casa. Voy a dejar el móvil un ratito. Voy a dejar el internet un ratito. Voy a dejar por un rato. Pero, hermanos, la Biblia dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Avanzo en el pasaje y dice la Biblia que Mateo fue y en su casa hizo un gran banquete para Jesús. E invitó a sus amigos. Invitó a algunos amigos publicanos. Hizo banquete en gratitud para agasajar a su benefactor. Él quiso decirle a todos lo que había sucedido en su vida. Celebró el dejar todo. Parece incongruente que el abandonar cosas que tienen apariencia de valor pueda ser motivo de celebración. Dejó un buen trabajo con buena paga y lo celebró. Dejó la fuente de sus ingresos altos y lo celebró. Dejó la amistad con los romanos, que eran los políticos que gobernaban en ese momento, y lo celebró. Decidió seguir a Jesús, que era para los romanos una especie de revolucionario. Decidió seguir a Cristo, que para los escribas y fariseos y religiosos de ese momento era un personaje inapropiado, era un personaje fuera de los cánones naturales de la religión oficial. Pero Mateo, cuando decidió dejarlo todo, lo celebró. Le importó un pepino lo que pensaban los fariseos y los religiosos de ese momento. Y además hizo fiesta y le dijo a su amigo, venga que voy a hacer fiesta porque está Jesús en mi casa. He tomado la decisión de seguirle. Amigos, venir a ver lo que ha sucedido con mi vida. Compañeros de la vida antigua, venir que os quiero presentar a Cristo.
a quien voy a seguir el resto de mi vida. ¿Seremos capaces nosotros de hacer eso? ¿Seremos capaces nosotros, hermanos, de valorar la gracia que se nos ha ofrecido? ¿Seremos capaces, hermanos, nosotros de poder comprender a profundidad lo que hemos recibido? Porque el tesoro de gran precio debe ser comprado bajo el cambio de una vida rendida completamente. Atención, usted no puede tener a Cristo sin entregarlo todo. Usted no puede vivir a Cristo sin darlo todo. Usted no puede tener a Cristo, hermano, si Él no es el todo de su vida. El evangelio no es para medias tintas. El evangelio no es, hermano, para vivir caminos a medias. El domingo por la mañana voy un ratito para cumplir. Doy un poquito para saciar mi alma. Colaboro un poco con misiones para que pueda sentirme bien. No, si yo también. No, yo canto un coro y me sé una canción. No, yo hago una oración de 1 minuto por la mañana. Y de vez en cuando hasta leo la Biblia. Pero eso no es el evangelio, hermano. Es Cristo Señor de mi corazón. Dueño y Señor absoluto de mi vida. De mi vida entera, de mi vida entera. Una fiesta. Hermano, la conversión es una causa de gozo en la vida de quien lo vive. Pero conversión es media vuelta y seguir por otro camino. Hermano, quiero decirte que la realidad de la evidencia más fuerte de haber creído en Cristo es una vida totalmente cambiada. Esa es la verdad. Una vida que decidió abandonar el resentimiento y el odio. Una vida que decidió perdonar y pedir perdón. Una vida, hermano, que se dio cuenta de que solo en Cristo hay una oportunidad. De que solo en Jesús hay un valor verdaderamente importante para la familia, para mi vida. Dejándolo todo, hizo una fiesta en su casa. En su casa, sí, compró pollo, Coca-Colas, hielo, vasitos, ensalada de fiesta, pan. Llamó a los amigos, vamos a comer, venir, vamos a disfrutar. Y se aparecieron ahí los compañeros de toda la vida, fariseos, escribas como él, gente, cobradores de impuestos, recaudadores de impuestos, sinvergüenzas como él era. También trajeron a sus amigas, algunas mujeres y otras sus novias, de mala reputación, gente de mala calaña. ¿Saben, hermano? Personas inapropiadas aparentemente y vistas por los religiosos para estar con Jesús. Pero esos eran los amigos que Mateo tenía. Eran esos. Y les dijo, venid, porque os quiero presentar a mi benefactor, a quien me ha dado la oportunidad de mi vida, a quien se fijó en mí como nadie lo hizo, a quien me vio con ojos de misericordia y me ha invitado a ser de sus 12. ¡Qué bendición! Y vinieron. Vamos a la casa de Mateo. Tiene pollo. Y se juntó ahí todo el pelotón. Las mujeres con esas monedas aquí con esas faldas. Y los fariseos y los religiosos vieron aquello y dijeron, ¿cómo puede juntarse Jesús y sus discípulos con esta plebe? ¿Cómo puede ser? Y preguntaron así, hermano, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? ¿Cómo podéis hacer eso? Os estáis contaminando. Las normas dicen que no deberíais. La religión dice que no podéis hacer eso. ¿Cómo? Y el sabio maestro responde, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Si sois médicos vosotros y yo soy médico, deberíamos atender a los enfermos sin temer a contaminarnos. Pero vosotros que os decís ser médicos, no estáis atendiendo a los enfermos. En cambio nosotros lo estamos haciendo. Qué fuerte la posición de Cristo. Qué sabia. Cuando Jesús dijo eso, pareciera que la palabra se afianzó en el corazón de Mateo. Y dijo, Él ha querido estar conmigo para sanarme. Y ahora no solamente he decidido dejarlo todo por Él. Ahora no solamente he decidido darle y honrarle con lo mejor de mi casa y de mi vida, sino que ahora he decidido servirle para siempre. Y este mismo Mateo es el que escribió el Evangelio según San Mateo. Este mismo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir en esta mi Biblia y en la suya y en la Biblia de millones de personas que hoy domingo están acudiendo a las iglesias y que están en su casa buscando una palabra reveladora. Hoy domingo y mañana lunes tendrán en las primeras páginas de su Nuevo Testamento palabras que escribió inspirado por el Espíritu Santo Mateo, el que fue encontrado en el camino por Jesús y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, hizo fiesta y decidió servirle. Amigos, las palabras de Jesús siguen resonando en la eternidad y siguen en esta casa escuchándose. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme es una oportunidad. Sígueme es un momento de llamado. Sígueme es la invitación a servir con más radicalidad y efectividad que nunca. Sígueme es una oportunidad de escribir nuevas páginas. Sígueme es la opción celestial para millones y millones de personas. Sígueme son palabras grabadas en el corazón de una persona necesitada que decidió abrazar la gracia de Cristo, la gracia divina. Y hoy puede volver a suceder que en algún Mateo haya una actitud de determinación de cambio, de decisión de honrar, de permitir que sea Dios la razón de nuestro trabajo y de nuestro servicio. ¿Encontrará esta palabra de hoy cabida en un corazón? ¿Encontrará albergue en algún alma? ¿Podrá esta palabra, hermano, penetrar en la vida de alguien y decir, lo dejo todo, voy a honrarle en mi casa, voy a comprar los pollos, voy a ir a por la Coca-Cola, porque quiero agradar a mi Señor y contarle a todos lo que Él ha hecho conmigo y comenzar a escribir en mi corazón y en el corazón de otros las palabras de lo que Cristo es y lo que Cristo hace para causar impacto de eternidad en ellos? Tú lo puedes hacer, hermano. Ahora es cuestión de que nosotros seamos hoy ese Leví, seamos hoy ese Mateo, seamos hoy esa persona. Porque cuando leamos la próxima vez el Evangelio según San Mateo, nos vamos a acordar de quién era. Un sinvergüenza vendepatria, un traidor, un ladrón, un engañador, una persona que no era apta, como tú y como yo. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie y cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Mano derecha en el corazón. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Está aquí poderosa. Todavía se escucha el eco de aquella palabra de Jesús que dijo, sígueme. Sígueme. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede decírmela otra vez a mí? Yo no soy digno. Yo no soy apto para recibir
esa palabra, pero quiero reaccionar de forma positiva. No quiero dejar pasar mi oportunidad. Yo quiero servirle. Yo quiero servirle. Yo quiero servirle con todo mi corazón. Yo quiero obedecer su llamado. Quiero que todo sea dejado atrás y que delante solo esté Él. Voy a caminar a su lado de aquí en adelante. Voy a amarle, voy a honrarle, porque Él me tuvo en cuenta para decirme: sígueme. No tenía que hacerlo, pero me dio una oportunidad. No me he comportado. Mis palabras no han sido apropiadas. Mi vida ha sido un desastre. Pero Él hoy otra vez se ha parado frente a mí y me ha dicho: sígueme. Y yo hoy quiero responderle: te voy a amar el resto de mi vida. Me voy a rendir a ti el resto de mi vida. Nada va a ser más importante que tú. Lo dejo todo. Lo dejo todo, Señor. Y voy a celebrarte con lo mejor de mi casa. Y voy a publicar a mis amigos que tú eres la razón de mi vida. Lo dejo todo, porque quiero escribir en mi corazón nuevas líneas de tu grandeza y de tu poder. Porque quiero escribir como Mateo tus milagros, tus hazañas, tus prodigios, y también tu muerte y tu resurrección. Porque quiero ser tu instrumento. Hoy quiero escuchar otra vez: sígueme. Y responderte: Señor, porque no lo merecía. No lo merecía. No lo merecía. Tú fuiste el único que me miraste con misericordia. Tú fuiste el único que me miraste con comprensión, con amor y con perdón. Gracias. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias.